Buenas noches tengan todos, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a esta fiesta de adoración al Señor, reconociendo la muerte de Cristo. Es un mandato de su palabra de que siempre recordemos, que siempre anunciemos, evoquemos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y es el propósito anunciar el Evangelio de Cristo, que tiene su espina dorsal en su muerte y resurrección. Así que de inmediato vamos a comenzar esta celebración, pero antes vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Oremos. Padre nuestro, das en los cielos, gracias. Gracias por esta bendición de estar aquí congregados a través de esta plataforma, a través de esta manera virtual, donde todos adoramos, glorificamos tu nombre y también nos edificamos en tu verdad. Te pedimos, Señor, tú te glorifique, tú dirija a todo, Señor, y que todo redunde para tu gloria y tu honra. Así que encomendamos esta fiesta en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, vamos a leer en Isaías capítulo 53, los versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí,
53, versículo número 1. Esta sección realmente comienza en el capítulo número 52, versículo número 13, donde leemos de la siguiente manera: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Cómo es que podemos entender lo que nunca nos fue contado, o que podemos ver lo que nunca nos fue contado y podemos entender lo que nunca habíamos oído? La respuesta a estas preguntas precisamente están metidas en lo que sigue en el capítulo número 53. ¿Qué es lo que nunca nos fue contado? ¿Qué es lo que nunca habíamos oído? Lo que nunca habíamos oído, que nunca nos había sido contado y que solamente podemos contemplar en este anuncio que hace el profeta aquí en el capítulo número 52 y 53 de su libro, es que Dios ha manifestado su brazo de salvación en la obra de entrega, sacrificio, de sustitución de su siervo. Por eso Isaías número 53 abre con una pregunta también diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo que nunca había sido contado, lo que nunca ningún ojo ha visto en cuanto a la manifestación del brazo de Dios, está aquí en este capítulo número 53. Jesucristo, el Hijo de Dios, anunciado en este capítulo. Si nosotros perdiéramos el Nuevo Testamento, si no tuviésemos la descripción del Nuevo Testamento de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de la muerte y la entrega del Señor Jesucristo, de la vida de Cristo, y solamente nosotros tuviésemos este capítulo número 53 de Isaías, tendríamos un bosquejo, una noción bastante clara de la vida de nuestro Señor y del significado de su obra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El anuncio de que el brazo de Dios se ha de manifestar para salvación. Isaías ha mencionado varias veces en su libro la manifestación del brazo de Jehová. Aquí cerca, en este contexto del capítulo número 53, lo tenemos en el capítulo número 51 y 52. Capítulo 51, versículo 9 dice: Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despierta como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. En este versículo, en este cuadro, en esta presentación que está haciendo Isaías, nos habla del brazo de Jehová manifestado en la redención de Israel en los tiempos cuando lo sacó de Egipto, cuando abrió el mar. Todo el mundo podía darse cuenta de que el brazo de Jehová, que Dios había manifestado su presencia, abriendo el mar y liberando a su pueblo. En el capítulo número 52, versículo número 10, dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Esa gran manifestación de salvación que los hombres en la nación de Israel, el profeta Isaías cuando predicaba podían escuchar y podían darse cuenta. Ellos pensaban: cuando Dios manifieste su poder, cuando Dios manifieste su brazo, cuando Dios manifieste su presencia, todos seremos salvos. Ahora, ¿cómo es que Dios logra esa salvación? ¿Cómo es que Dios manifiesta su brazo? Aquí Isaías capítulo número 53 nos deja ver cómo es que se muestra el brazo salvador de Dios. ¿Cómo es que podemos ver lo que nunca no había sido contado? ¿Cómo es que podemos entender lo que nunca habíamos oído?
Isaías pregunta, ¿quién ha creído este anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Necesitamos que Dios mismo nos hable de esta obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por nosotros mismos lo que podemos llegar es a la conclusión que también llega Isaías en el versículo número 3, cuando dice que nosotros le tuvimos o lo menospreciamos y lo tuvimos por rechazado, no lo estimamos, no le dimos el valor que el Señor merecía, porque este Cristo, naciendo en el Imperio Romano, en un pesebre, naciendo de una familia pobre, no siendo una persona destacada, como el mismo profeta lo va a describir aquí en el versículo número 2, subirá delante de él como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivos para que le deseemos. El Señor Jesucristo no vino a este mundo bajo los estándares del liderazgo de este mundo. El Señor Jesucristo vino a este mundo para vivir bajo la filosofía de la cruz y para morir en una cruz. Por usted y por mí, solamente podemos llegar al desprecio de la cruz. Necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas para saber qué significa lo que sucedió en la cruz del Calvario. La respuesta implícita a la pregunta del capítulo número 53, versículo número 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La respuesta que casi sale del texto es nadie ha creído. Nadie ha creído a este anuncio de que una persona tan humilde, tan entregada, tan abusada, una persona a quien se ha cometido tanta injusticia, sea la manifestación del brazo de Dios para salvación. Ahora, ¿cómo podemos superar esa incredulidad? ¿Cómo es posible que nosotros podamos superar esa incredulidad y que cuando suene la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, podamos responder, yo he creído a este anuncio de Dios? ¿Cómo puede darse ese momento, ese gran salto de la incredulidad a la fe? De eso vamos a hablar con más detalle cuando regresemos para hablar de los versículos número 4 al 9. Isaías 53, desde el versículo 4 al 9. La palabra de Dios dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén.
de afrenta y dolor, mas yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Yo quisiera seguir en pos de Jesús y su menosprecio llevar, y algún día feliz con los santos en luz, en la gloria con él he de estar. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día
ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Y aleluya, gloria sea a Cristo, por sus sacrificios declarado justo soy en ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Y aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Y aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Y aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, declarado justo soy en Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo de Dios: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso,
no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a gloriarnos en la cruz? ¿Y cómo podemos nosotros llegar a entender, a comprender esta verdad de que lo que sucedió en la cruz del Calvario fue un glorioso intercambio? Isaías, el capítulo número 53, una vez más nos habla de esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estas preguntas dejan entrever que necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas, necesitamos que el poder de las tinieblas sean quebrantados en nuestras vidas para que nosotros podamos ver la obra de Dios, la manifestación del poder de Dios, que podamos entender que lo que sucedió a su siervo fue en sustitución, fue por nosotros. Cuando esto es iluminado en nosotros, vemos la historia, vemos el evangelio, podemos pensar en la obra del Señor Jesucristo, no como algo que sucedió allá en el pasado, en el allá y en el entonces del pasado, sino que nosotros podemos identificarnos con esa obra y saber que esa muerte fue mi muerte. Saber que ese juicio fue mi juicio. Saber que esos azotes eran mi azote. Saber que el pecado que Él estuvo llevando era mi pecado. Saber que la ira que fue derramada sobre Él era mi ira. Por eso Isaías 53, versículo número 4 hasta el versículo número 9, nos presenta con claridad este proceso de sustitución. 2700 años antes de que el Señor Jesucristo fuese crucificado en la cruz del Calvario, el evangelio, según San Isaías, nos está diciendo, eso fue por ti, fue por mí. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Hijo de Dios estaba consciente en su soledad de que Él estaba llevando nuestros pecados. Dice Isaías, lo abandonamos. Y no solamente lo abandonamos nosotros por el desprecio que nos causa la cruz, por el desprecio que nos causa precisamente esa entrega que no entendemos, esa entrega del Hijo de Dios, el dueño del universo, siendo menospreciado, siendo burlado, eso que nosotros no queremos para nosotros mismos. Al verlo en Cristo, entonces lo rechazamos, pero no es solamente porque lo rechazamos en Cristo, lo rechazamos también en nosotros. Por eso el versículo número 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios estaba, en cierto sentido, en contra del Hijo. Y nosotros estábamos, en todo el sentido de la palabra, también en contra del Hijo. Abandonado con su misión y con su obra, pero obedeciendo la voluntad del Padre, la obra que le había sido encomendada, morir para salvarnos. Y dice el versículo número 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El silencio del Señor Jesucristo no era un silencio de temor. El silencio del Señor Jesucristo no era un silencio de ignorancia.
El silencio del Señor Jesucristo no era un silencio de impotencia. El silencio del Señor Jesucristo era un silencio de conciencia. Era un silencio de saber lo que estaba sucediendo. Era el silencio del que sabe que lo que está pasando está cumpliendo la voluntad de Dios. Es el silencio del que sabe cuáles van a ser los resultados al final de la obra que Él vino a realizar. La injusticia que se le estaba aplicando al Señor Jesucristo, dice el versículo número 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hubo engaño en su boca, porque nunca la hubo en su corazón. La palabra de Dios nos dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. La pureza del Señor Jesucristo era tal que nunca hubo engaño ni maldad, ni en lo más profundo de su ser, ni en la manifestación de lo que ese ser expresaba, daba a conocer o podía verse en el exterior de la vida del Señor Jesucristo. Cristo fue a la cruz por usted y por mí. Y cuando esto es iluminado en nosotros, nosotros podemos decir, me gloriaré solamente en la cruz de Cristo por este intercambio glorioso. Ahora, ¿qué más ha ganado la cruz para nosotros? Eso lo veremos cuando estemos considerando los versículos 10 al 12 de este mismo capítulo de Isaías 53. Isaías 53, versículos del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y le llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecados, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció,
venció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto amó, porque ahora le das la espalda y sufrió tu dolor, llevó sobre tus cargas. Y aunque él murió, te quiero decir que él vive. Resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Nada detenerlo podía. Dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Cómo es posible lo del versículo número 10, cuando nos dice el texto, que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y luego dice el texto, cuando él haya hecho esto, vivirá por largos días, verá linaje, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada? Una sola vía hay para esto, un solo método, una sola manera para que una vez que su vida haya sido puesta en expiación y entonces después pueda haber largos días solamente entre la muerte, la sepultura de Cristo. Lo único que podía lograr esto era la resurrección de Cristo de entre los muertos. Sí, de la historia.
de Cristo en la cruz del Calvario no fue un accidente de la historia. Dice el versículo número 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Dios estaba llevando a cabo la manifestación de su brazo salvador para lograr y hacer posible la salvación. La resurrección de entre los muertos es la victoria absoluta de Cristo sobre todos los poderes del mal, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la muerte, sobre la carne, sobre todo lo que se opone a Dios. Dice el texto, cuando esto suceda, verá linaje. Anterior nosotros vimos en los versículos que ya acabamos de leer o leíamos en la sección anterior, que el Señor Jesucristo había sido cortado, que su generación, ¿quién la iba a contar? Porque había sido cortado de entre la tierra de los vivientes por el pecado que había sido lanzado sobre él, por la rebelión de mi pueblo que fue herido, dice Isaías, pero había sido cortado. No se iba a poder contar ninguna de su descendencia, de sus generaciones, pero dice el texto aquí, cuando su obra sea completa y cuando se levante de entre los muertos, entonces tendrá una descendencia maravillosa, grande, verá linaje, vivirá por largos días, porque su victoria se va a comenzar a extender de generación a generación. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho cuando vea lo que su obra logró, lo que la cruz del Calvario ha logrado para nosotros. El mensaje de la cruz es el mensaje de la luz. La ida voluntaria de Jesucristo a la cruz del Calvario es el único acto, es la única obra, es el único mensaje que puede salvar a los pecadores también voluntarios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Satisfecho porque sabe que esa obra está completa para salvar. Satisfecho porque sabe que usted puede venir a Él ahora y que eso que Él hizo en la cruz del Calvario es la base para su salvación. Versículo número 12 nos habla de la exaltación de Cristo y la exaltación de aquellos también que crean en Él. Dice el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, por cuanto se humilló hasta la muerte. Y esto es Filipenses capítulo número 2, que Él se hizo obediente hasta la muerte, se humilló hasta los sumos. Y dice luego la palabra de Dios, por eso Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Dice Isaías, por cuanto derramó su sangre hasta la muerte y fue contado con los pecadores, yo le daré parte con los grandes, y Él será el más grande entre los grandes. Por eso Isaías capítulo número 54, Isaías capítulo número 55 es una invitación de Dios para que vayamos a Él. ¿Por qué? Porque la puerta está abierta por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese mismo Cristo que murió se levantó de entre los muertos y dice Isaías que la obra de Dios, que la voluntad de Dios, el deseo de Dios será en su mano prosperada. El deseo de Dios de salvar tendrá éxito en la persona del Cristo resucitado. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y por eso el capítulo 54 comienza diciendo, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Escucha, ensancha, el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Por qué? Porque el linaje de este Salvador que estableció las bases de la salvación se va a extender. Porque el triunfo de este Salvador que murió y resucitó se va a extender. Por eso el capítulo número 55 también dice, a todos los sedientos, venid a las aguas.
A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Este es el llamado de Dios. Dios está diciendo, no gaste ya tus energías en lo que no va a ser posible que tú alcances nada, porque ya Dios hizo lo que se necesitaba en la persona de su Hijo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y las aguas están en la persona del Cristo, que murió en la cruz y se levantó de entre los muertos. A todos, venid, comprad y comed de manera gratuita de este pan, de este alimento espiritual que solamente se encuentra en la persona de Jesucristo. Murió por ti en la cruz del Calvario, se levantó de entre los muertos triunfante. ¿Para qué? La obra salvadora de Dios, la voluntad de Dios sea prosperada en su mano. Y la voluntad de Dios y el deseo de Dios es salvarte a través de su Hijo. No esperes más. En este tiempo de Semana Santa es el tiempo de nosotros recordar este gran hecho, de que Cristo vino desde el cielo a morir por ti y hacer posible la obra de salvación en tu vida, levantándose de entre los muertos y trayendo la realidad de la nueva vida y del mundo nuevo. Que Dios te bendiga. En la cruz de Jesús está la libertad. Tú puedes ser liberado esta noche a través de la muerte y resurrección de Cristo. De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. Poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Vida nueva y al
al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Esa es la libertad que proclamamos, que si vienes a Cristo, serás verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La Semana Santa solo tiene sentido si tú dejas que el Santo de Dios, quien murió por ti, quien dio su vida por ti, pero que no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó de los muertos, si deja que Él pose en tu vida, que Él gobierne tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, entonces serás santo. Entonces tendrá sentido la Semana Santa en tu vida. Deja que Cristo, el Santo de Dios, venga a tu vida para que te salve. Vamos a orar para así terminar esta reunión. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos. Hemos disfrutado de tiempo en adoración y alabanza y disfrutando también de tu palabra, Señor, que nos exhorta en esta noche a entender el glorioso plan de Dios para nuestras vidas. Ese Cristo que fue humillado, que fue martirizado, que murió, que fue sepultado, es ese Cristo que hoy está en el trono después de haber sido levantado victorioso de la tumba, y hoy está a espera de que cada uno de nosotros, todos los que están escuchando, viendo esta transmisión, también vengan a Él para que sean salvos, como también nosotros que hemos creído lo sean. Señor, gracias una vez más. Te alabamos, te bendecimos, y ojalá que ese Cristo haga posada en cada uno de los corazones que han escuchado esta hermosa palabra. A Él sea la gloria por siempre, en nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y pasen buenas noches.